Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a un paseo por la provincia. Hoy, como veis, va a ser también un programa especial. Rendimos homenaje a toda la gente solidaria de nuestra provincia de Burgos. Hoy, como veis, vamos a recorrer la historia de los años 60, 70 y 80 a través de las muñecas, y todo lo que vamos a ver es solidario. ¿Para qué? Pues para restaurar el famoso retablo de Felipe Bigarny de Cardeñuela Río Pico. Para hacernos este paseo por la sociedad, por la historia de nuestros pueblos, tenemos con nosotros a Esther Sagredo, que es coordinadora de esta impresionante exposición de muñecas única en España, lo vamos a decir, que tenemos aquí en el Teatro Principal. Esther, muy buenas. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Pues estamos encantados de que nos haya recibido en esta exposición que tanto esfuerzo os ha costado y sobre todo que tan buena causa benéfica va a tener, ¿no? Efectivamente, esta exposición se ha montado exclusivamente para recaudar fondos para restaurar el retablo de Felipe de Bigarny, un maravilloso retablo renacentista que está situado en Cardeñuela Río Pico. Cuéntame un poquito, porque yo quiero saber todo mira, de este retablo. Este retablo primitivamente estuvo en la catedral, en la capilla de la Presentación, pero con las modas renacentistas en pintura se compró un cuadro del Piombo, que es el que actualmente está en la catedral, y se decidió vender el retablo para sustituir la decoración, digamos. Sí. Y ese retablo se vendió a Cardeñuela Río Pico, no completo, porque algunas partes se han perdido, y se adaptó a su iglesia. Con el tiempo se ha ido deteriorando, fundamentalmente por la carcoma. Y bueno, es una pena porque tú ves las figuras y dices, no es posible que esto se haya abandonado a tal extremo. Entonces el pueblo decidió unirse porque habían pedido ayuda al obispado y demás y nadie les hacía caso. Decidió unirse, fundar una sociedad pro restauración del retablo. Es una de las primeras asociaciones que realizaba un crowdfunding también. Sí, bueno, eso fue al final, pero al principio rosquilla, porque hacían rosquillas, vendían papeletas de lotería, papeletas supongo, de lotería, las últimamente mascarillas, mercadillos solidarios, rifa de jamones, etcétera. Fueron recaudando dinero, pero bueno, aquello no llegaba. Hicieron también un crowdfunding que, bueno, resultó hasta cierto punto y finalmente insistiendo ante el Comité del 8º centenario de la catedral, teniendo en cuenta que este retablo había pertenecido a la catedral, bueno, pues visitaron personas que pertenecen a la fundación del 8º centenario, visitaron el pueblo y vieron que efectivamente que había que hacerse cargo de semejante joya, porque realmente ahí hay una escultura con una policromía fuera de toda duda de que es maravillosa. Y más aún estando en pleno Camino de Santiago. Bueno, aparte del Camino de Santiago, o sea, hay tantas obras de arte que se nos han perdido y bueno, hicieron una aportación muy importante con la cual ya se ha podido desmontar el retablo, ya está en una casa de restauración, pero todo dinero es poco. Sí. Bueno, esta exposición de muñecas se pidió por parte de la asociación, se me pidió, y dije, vale, estupendo, se iba a haber celebrado en verano, con los problemas que ya conocemos, todos, sí, es verdad, claro, sí. Y luego ya pues se decidió posponer a Navidad, y gracias a que ya el 8º centenario había empezado a ayudarnos, facilitaron las cosas y dijeron, vale, si lo que queréis es el Teatro Principal, que es el lugar central de Burgos, allí os pondremos. Y ya teníamos las fechas. De nuevo las restricciones van a hacer que no acuda todo el personal que seguramente hubiera acudido en otras circunstancias, porque el aforo es limitado a 30 personas en la sala, pero bueno, confiamos en que mucha gente pueda verla y si hay que repetirla alguna vez, pues hombre, se repetirá. Sí, porque por eso queríamos dedicar hoy el programa a todas las personas de nuestros pueblos que siempre son solidarias, en este caso a la gente que venga a la exposición, o bien a la gente que ha participado en ceder alguna de estas muñecas, porque hay muchas que estaban abandonadas en el pueblo, en trasteros, y que pues una de las que ha restaurado pieza a pieza ha sido tú, que es una labor también maravillosa, sí, ¿no? Mira, esta exposición tiene como núcleo una exposición anterior que yo monté de muñecas de niñas de los 70 y una familiar mía, porque mis orígenes se hunden justamente en el valle del Río Pico, me dijo, oye, ¿por qué no hacemos una exposición? Y dije, vale, estupendo, pero va a ser una exposición a lo grande. Bueno, sí. Pues la exposición la vamos a vivir también ese cambio en la sociedad de los 60 a los 80, 80 y pico, a través de complementos, de su vestuario, de las actividades que cada muñeca realizaba, ¿no? Y está dividida en 3 salas. En esta primera
¿Qué es lo que vamos a ver, Esther? Cuéntame. Vamos a ver, está dividida en 3 salas, agrupadas las muñecas por marcas, en orden alfabético, y dentro de cada marca están agrupadas por orden cronológico. Claro, esto tiene varias lecturas. Tú puedes hacer un primer paseo y decir, ¡ay, qué muñecas tan guapas, qué bien vestidas, qué bien peinadas! Un segundo paseo en el que ya profundizas y tú te das cuenta de cómo ha ido evolucionando el vestuario. Incluso en los cánones de belleza. Claro, efectivamente, el canon de belleza, qué tipo de muñeca se hace, si el bebé, si la muñeca maniquí o la muñeca grotesca. Es que y claro, yo no entiendo mucho, pero ya estoy viendo las primeras, que las veo un poco rechonchona, ¿no? Sí, el aspecto varía, pero claro, toda esa visión de conjunto la tienes que tener después de haber visitado la exposición. Es igual que si uno se va al Prado y empieza a pasear por todas las salas y se vuelve loco, ¿no? Hay que hacer una segunda visita y decir, bueno, pues hoy me dedico a Velázquez y me voy a informar. Claro, aquí en la sala tenemos información en los pósters que se limita a la casa comercial, al nombre de la muñeca y a la foto de la muñeca que tenemos. Hay un trabajo previo que claro, aquí no se puede tener todo. Efectivamente, claro. Ni se puede estar una deteniendo a leer, pero sí hay un enlace que se puede acceder desde la página del Instituto Municipal de Cultura, donde toda la información sobre las empresas, sobre estas muñecas con su ficha técnica, sobre la evolución de la sociedad en aquellos años, ahí se puede encontrar. Ya te digo que esta exposición tiene varias lecturas y si quieres, pues empezamos hablando de las empresas. Claro, claro. Bueno, pues mira, la mayor parte de las empresas jugueteras que están aquí representadas estaban radicadas en el Valle del Juguete, es decir, Valencia, en Onil, toda esa zona, en ¿no? Onil, Alicante, pueblos de alrededores y luego sí, con extensiones a Valencia, Albacete. Que perdona que te corrija, o sea, que Sí, te corrija, sí. no, que te diga que aún hoy la mayoría de jugueteras están en esa zona. Efectivamente. ¿No? Y luego hay otros 2 focos, uno en Barcelona y otro en Madrid. En Barcelona tenemos unas empresas importantísimas, como son Novogama e Ixa, también desaparecidas, y en Madrid tenemos a Florido, que también desapareció. Pero fundamentalmente todas las muñecas que se hicieron en esas décadas en España se hacían en Levante. Y a tal punto llegó la relevancia de esas empresas que en Alemania, bueno, yo localicé un artículo y tal, pedían los jugueteros alemanes que se subieran los aranceles a las muñecas españolas, sí, cierto, porque estaban invadiendo el mercado alemán. Bueno, pues estas empresas, digamos que desde muy antiguo en el Valle del Juguete se habían dedicado a hacer muñecas, desde muñequitas de barro y demás. A finales de los 50 ya se introduce el plástico como elemento para producir muñecas, pero claro, ese plástico, soplarlo, es decir, las máquinas que lograban hacer las piezas soplando el plástico, eran muy caras para cada una de las pequeñas empresas jugueteras, entonces deciden agruparse y es cuando se funda Famosa en 1957. Famosa significa Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil Alicante, Sociedad Anónima. Bueno, a partir de ahí introducen las máquinas sopladoras de plástico que abaratan muchísimo los costes, porque hasta entonces la muñeca se había hecho manualmente. Después se introduce otro material, bueno, la goma, para que nos entendamos, que requiere de otra maquinaria, que son los hornos rotacionales, y esas empresas empiezan a lanzar muñecas. Mira, yo no sé si podemos mirar aquí, tenemos un pequeño ejemplo de una empresa de Onil que no se llegó a fusionar con Famosa, sino que se quedó sola como empresa familiar, Alfonso. Es la empresa Alfonso. Sí, que bueno, pues siguió haciendo muñecas. Alfonso era un obsesionado del ahorro de costes. Él ni ponía nombres a las muñecas tan siquiera para que con la misma caja se pudieran embalar varias muñecas. Y resulta que en los 80 no se le ocurre otra cosa que fabricar para las tómbolas, ¿os acordáis que las tómbolas? Sí. Unas muñecas, bueno, pues con una cara muy graciosa, La chochona de toda la entera vida. de trapo, efectivamente, pero no las llamó nada. Lo que ocurre es que un feriante de Madrid con gran acierto las bautiza Chochona, el nombre de Chochona hace muchísima gracia, y aquello de una chochona y otra, bueno, pues fue desde luego... Fue eso lo más grande, la chochona y el perrito piloto, Sí, de pero toda la vida, ¿verdad? eso después, Sí, bueno. pero del señor Alfonso la chochona, mira. bueno, fue lo último que hicieron, realmente fue el canto del cisne, porque es que no daban abasto en la fábrica, pero a partir de ahí ya cerró. Y Esther, ¿por qué es tan importante la muñeca? Bueno, la muñeca, como otro juguete, es un elemento educativo. Los niños recrean la realidad a través de las muñecas. Entonces, esa realidad responde también a lo que está sucediendo en su tiempo. En las niñas, porque realmente la muñeca es un juguete de niña, en las niñas más pequeñas, sobre todo, se hacen bebés destinadas a ellas. Con los bebés aprenden a cuidar a los niños, aprenden pues, a cuidar a sus hermanitos o a ser futuras
madres. Qué bonitos. Bueno, pues esos bebés al principio son unos bebés muy simples, en los años 70 se van complicando los mecanismos, yo llamo la época de los bebés guarros, porque hay una carrera entre todas las marcas por decir, a ver, este que haga moquitos, este pis, este caca, este eructos, este pompas, pero bueno, pero a las niñas todo eso les gustaba mucho. Pero resulta que los bebés ya en los años 80 se van haciendo más realistas. Tenemos, por ejemplo, aquí este bebé de Berjusa, el Minene, que casi parece un bebé de verdad. Y actualmente todavía ese realismo se ha llevado a extremos sin sospechar. Los muñecos Rebor ahora, los muñecos Rebor. Entonces, bueno, es una opinión muy personal, ¿eh? Aquí, en lugar de recrear la realidad, parece que con los bebés hiperrealistas se está sustituyendo la realidad. Es como si las mamás les dijeran a las niñas, mira, no vas a tener un hermanito, pero vas a tener este muñeco contigo que va a sustituir a ese hermanito, y en el fondo piensa, mira, y además este no come y no le tengo que llevar al colegio. Bebés, claro que sí, bebés, pero en las niñas ya más mayores se pone otro tipo de muñeca, la muñeca amiguita, es decir, las muñecas como tú, o entramos ya con Nancy, que la primera Nancy se hace en el 69, en lo que quieres ser de mayor. Entonces, Nancy, que está en la sala de arriba, es un poco el paradigma de muñeca de los 70, en el cual ya las niñas dejan de jugar a ser futuras mamás y abnegadas esposas para ser otras cosas. De ahí que quieres hilarlo con las de Gesmar, claro, están con las aspiradoras, con los carritos. Son las muñecas mamás de Gesmar con sus niños, con la aspiradora, con aquella publicidad de si tu mamá limpia, tú también puedes limpiar, etcétera. Bien, y la muñeca, como te digo, Nancy, que despliega a las niñas otras ambiciones, como es ir a la universidad, como es trabajar, ser azafatas, enfermeras, etcétera. Bueno, pues para mí representa un cambio grandísimo en la sociedad que luego involucionaría con Barbie, también desde mi punto de vista, que es la muñeca que entra en los 80 en España y que acaba por desbancar a Nancy en la supremacía de las muñecas. Nos acaba de hacer un spoiler porque ahora vamos a la siguiente sala, ¿te parece, Esther? Vale, a la siguiente sala. Esther, estamos ya en la sala 2 y aquí yo creo que además vamos a hablar de tus favoritos con la empresa Novogama, ¿no? Que es una grandísima también empresa que hizo las cosas bien. Efectivamente, bueno, no solo bien, las hizo maravillosamente bien. Es una empresa radicada en Barcelona desde finales de los 50 y que en los 70 desgraciadamente cerró. Esto no te puedo decir exactamente por qué. Las muñecas, todas las muñecas que hizo son de una calidad extraordinaria en su solidez, composición de materiales, pero también además son unas bellezas, unas muñecas bellísimas y que aguantan el paso del tiempo como ninguna. Yo que he tenido tantas muñecas entre mis manos, puedo decirte que las de Novogama prácticamente solo hay que hacer que lavarlas. Y bueno, son todas estas que tenemos aquí en este stand hasta la derecha. Yo no sé si hay alrededor de 20 e hicieron muchísimas más. Qué caritas más bonitas, sí. Preciosas. Y es que además las dotaron de mecanismos pues muy novedosos para la época. Eran muñecas que andaban, muñecas que hablaban tirando de una cuerda, que cantaban, etcétera. Y volvemos a la sociedad de la época. Veo ahí a los Picapiedra. Estarían de moda. Ay, vale, fíjate. Yo, ¿no? Claro, esas Pebles de los Picapiedra, la nenita. Y bueno, así como prácticamente todas las muñecas tienen su traje original, en esa no se pudo recuperar y era un estampado tan especial que ni siquiera se pudo hacer réplica. Entonces le hemos hecho un traje réplica del dibujo animado de Pebles Picapiedra de Hanna-Barbera. Este sí es el único traje casi moderno que hay, todos los demás son originales, bueno, todos los trajes de gama que son maravillosos y cuando no se ha podido, trajes de la época. En esta sala también, ya sé que tenemos tenemos poco tiempo, yo destacaría de Toise al Baby Mocosete, Baby Mocosete, que decían las niñas. Sí, sí, bueno, son unos muñecos maravillosos, con una carita muy rica, que aparte de hacer moquitos y pis, pues tenían un montón de ropa, un montón de complementos y las ropas que no están, claro, vistiendo al propio muñeco, se encuentran expuestas en paneles, lo mismo que veremos, de esas ropas, claro, lo mismo que veremos arriba con la Nancy. Bueno, pues son las típicas ropitas de los años 70. Uno mira esos conjuntos y se acuerda de sus hermanos o de sus primos vestidos de la misma manera. Está el claro, Baby Mocosete ganó la medalla al mejor juguete para
para niña, no sé exactamente qué año, pero vamos, a lo largo de los años 70, y desde luego que fue un bebé maravilloso, todo un acierto de Toise. Sí. Y yo no me quiero dejar en esta sala ya de otra de las maravillas o de las joyas que está diciendo mucho la gente, que es este anexo de la muñeca Nancy, una Nancy además de colección, ¿no? Réplicas exactas. Sí, bueno, una joya en el sentido de que comercialmente está resultando muy bien. La casa famosa dejó de hacer Nancy a finales de los 90, pero los coleccionistas y los nostálgicos de Nancy han demandado tanto esa muñeca que decidieron sacar réplicas de colección de las primitivas Nancy, es decir, vestidos con trajes, algunos de los cuales veremos los originales arriba, o incluso vestidas por grandes diseñadores. Las 9 Nancys de colección que están en la vitrina pertenecen a Chapero, son de su colección particular y nos las ha cedido para esta exposición. Pues subimos a la tercera. Vamos. Llega la hora de Famosa, bueno, ya lo han visto ustedes si nos han seguido, que es la única marca de todas que aún sigue en vigencia, ¿no? Efectivamente, y de Famosa tenemos aquí unos 100 y poco ejemplares, quiere decir que un tercio de la exposición se lo lleva Famosa. Famosa, que efectivamente nos permite seguir un poco lo que hemos comentado antes, la evolución de los gustos, costumbres de la sociedad española. Yo sé que de Famosa a todo el mundo le viene a la cabeza Nancy, 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 y con esa obsesión de Nancy no me queda más remedio que hablaros... No, y Nenuco... Bueno, espera, de Nancy vale, primero. Espera, primero claro, Nancy, vale. Claro, que ahí está una enciclopedia, agárrense sí, ustedes. Una enciclopedia de 4 volúmenes. Bueno, la antecesora de Nancy, la mamá que dicen de Nancy, es Pierina, una muñeca que habían venido haciendo desde los años 50, que en los 60 ya la hacen con plástico y con pelo sintético, sí. Y de las cuales tenemos 2 en la exposición. Una de los primeros 60, que es más larga, con un tipito más estilizado, con cinturita, y otra de finales de los 60, pero si os fijáis en la cara, prácticamente es la misma cara. De hecho, el molde de la cara de Pierina es el que utilizó Tino de Juan para hacer la Nancy. Se me parece a Marisol. Sí, sí, claro. Hay otra muñeca de Famosa que se llama Marisol, que no está aquí. Hombre, no, claro, normal. De Famosa, tan exitosa que incluso se han vendido más ejemplares que Nancy, porque se sigue haciendo, es Nenuco. El primer Nenuco es ese paliducho que hay ahí, no porque fuera paliducho de origen, sino porque hay muchas temporadas que las gomas que utilizan y los tintes, por lo que sea, no se ajustan bien y luego sufren migración de color. Pero bueno, tenemos ahí al primer Nenuco, que es el paliducho con el traje azul. Enseguida sacaron la Nenuca y luego ya en los años 80, por eso están un poquito más allá, siguieron con los Nenucos y hasta nuestros días. Es cierto que tienen un parecido con los antiguos Nenucos, pero nada que ver. Los ojos margarita de los primeros Nenucos, los acabados, sí. Los vestidos, a mí me parecen muy entrañables. Esther, perdona que sigas, es que estoy viendo ahí entre medias, Ah, es que te ha dado. pavor, algunas muñecas de verdad te ha dado el yuyo. Totalmente miedo. Te ha dado ¿Y esas el yuyo? Dos? Sí, mira, esas muñecas que parecen de porcelana son en realidad de goma y plástico. Las hizo Famosa como homenaje a las primitivas muñecas de delicada belleza, dice el catálogo. Bueno, pues a mí no es que me den yuyo, no me vuelven loca, pero reconozco que el miedo a las muñecas es algo que está ahí. Hasta el mismísimo Freud trató de la paidofobia o miedo a las muñecas. Y él decía que es que ese miedo surge porque tememos que vayan a cobrar vida. Bueno, hay otras interpretaciones que nos invocan una infancia desgraciada, sí. O yo añadiría ahora que tal vez las películas como Poltergeist han influido mucho sobre nosotros. Bueno, y luego ya los rituales del vudú con las muñecas. Pero es verdad que también el cambio de estética, porque esas muñecas primitivas con esas caras raras, entonces les parecían maravillosas y no les daban miedo en absoluto, y a nosotros no nos daban miedo las de nuestros años, y ahora, en cambio, a las niñas sí les dan miedo las de los años 60 y 70, las niñas más pequeñas, pero esas Monster High o esas muñecas de ojos descomunales que hacen ahora no les dan miedo. Entonces también es un poco cuestión de estética y cuestión, yo diría, de la filmografía, no solo el miedo a que cobren vida. Pues nada, vamos que nos queda a Nancy, una parte preciosa todavía, que es el final de nuestro programa. Nancy y Barriguitas. Ahí es nada, lo ha dicho ella, Nancy y Barriguitas.
Y qué pena me da, pero ya vamos a ir terminando el programa, y eso sí, yo ahora me recuerdo mucho de estas muñecas, como son las geniales barriguitas. Claro, muñecas, las barriguitas, una muñeca pequeñita, decían en Famosa, que tiene tantas cosas o más que un muñeco grande. Unas muñecas con una cara simpaticísima, también de los 70, que siguieron haciéndose en los 80, y que actualmente se han replicado en colecciones como la de Salvat, con unos trajes muy bonitos, simpaticísimos, pero sobre todo con los trajes que hacían las mamás y las abuelas y las tías. ¿De Salvat? O sea, actualmente hay una colección. Sí, salió hace unos años la colección Salvat de barriguitas. Nada que ver, porque yo conozco a una chica que me llamó, oye, ¿qué le pasa a mi barriguitas, que le he lavado la cabeza y se le cae el pelo? Digo, pues es que no están hechos como se deben de hacer. Turquía, si estuvieran hechas en Turquía, Claro, efectivamente. Bueno, volvemos a trajes originales, siempre trajes originales, con una excepción que he dejado a propósito, que es un traje hecho a ganchillo por la abuelita, por la tía, por la mamá, lo que fuera, porque desde luego no hubo mamá, tía, abuela que se librara de tejer para los barriguitas. Y en amarillo siempre, no sé por qué, bueno, o sea, el color es amarillo o azulito. Sí, azulito, rosa y amarillo, ya no sabes. Había más, tenemos también a Leslie, a la hermanita de Nancy, que la sacaron un poco publicitada por la propia Nancy. Es una muñeca con una carita muy simpática, también con ropas muy bonitas, pero de peor calidad que la Nancy. Yo sé que hay poco tiempo, vamos a Nancy. Pero no te me muevas. No te muevo. Nancy. Decir Nancy ya es decir, ojo, decir Nancy, todo lo que huele a Nancy, venta segura. Decir Nancy es decir muñeca española, es decir el paradigma de lo que hemos venido comentando en esta exposición, del cambio de la sociedad española. Es cuando las niñas ya no juegan a ser mamás y futuras esposas, sino que juegan a qué quiero ser de mayor. La independencia, ¿no? Quiero ser una mujer emancipada, que estudie, que vaya a la universidad, lo tenemos reflejado que viaje, aquí perfectamente. y lo tenemos reflejado, o sea, si dices, bueno, es una Nancy que quiere ser enfermera, que quiere ser azafata, pero es que azafata además... con el traje de la época. Bueno, no de la época, del diseñador, sí, Elie Berhanger, que diseñó para Iberia. Es una Nancy que por las tardes pues se va al pub, el traje del pub, que hace deporte. ¿Y qué deportes hace? Por los que están de moda entonces. Con los vicarios. Yo diría con Santana, Orantes, ¿no? hace tenis, hacen esquí, los Fernández Ochoa. Claro, y son, ya te digo, unas Nancy's que son unas muñecas con estética real, no es como Barbie, que son tipos imposibles, sino que tienen una estética real y además aspiraciones reales. Y es verdad que a veces, pues bueno, unas aspiraciones que no están al alcance del común de los mortales, ¿no? Como pueda ser, o no estaban, como la Nancy presentación en sociedad, o la Nancy que va a la ópera, o que va a las carreras de caballos, y luego con esos abrigos de pieles que hoy en día... Pero entonces están así. Y luego, en los años 80, ya los vestidos que tan bonitos habían sido durante los 70 y tan cuidados, ya pierden ese encanto, ese glamour, y vemos que ni siquiera ya tienen nombre los vestidos. Los vestidos a partir de los 80 solamente tienen un número y una referencia, y no hay más que mirar en el panel de la derecha, los dos de abajo, que son disfraces que se hacen para Nancy en los años 80, que no tienen ni el estilo, ni la gracia, ni los acabados que las de los 70. Las 15 Nancy's que tenemos aquí son de los 70 la mayoría, menos estas 4 últimas, que son de los años 80. Claro, no las podemos mirar de cerca. Los especialistas en Nancy que se han aprendido la enciclopedia las distinguen por el tipo de ojo que llevan, por la goma, por si las manos, el tobillo, etcétera. Pero sí es verdad que estas últimas ya no tienen los ojos margarita originales y que tienen unas ropas mucho más, digamos, más corrientes. Hay una Nancy oriental, que es pues una edición distinta de Nancy, y como tenemos que terminar, ahí me gustaría que mirarais los paneles de ropita de Nancy, y llama mucho la atención la lencería de Nancy. A mí ese conjunto de ropa interior con su faja pantalón que me llega al alma. Sí. Pues Esther, ha sido un placer este recorrido por la historia de nuestro país, de las muñecas de la edad de oro de los juguetes, y sobre todo por esa recaudación para salvar el famoso retablo de Felipe de Bigarny de la Catedral. Fundamental. De Río Pico, en este caso. Es para lo que se ha hecho esta exposición, que espero disfrute mucho la gente, y que tiene tantas lecturas que realmente puedes pasarte los 15, 20 días que va a estar abierta pasando por la exposición y haciendo esas lecturas que yo te digo, desde la lectura sentimental, la lectura económica, la lectura social. Pues muchísimas gracias, Esther. A vosotros. Mucha suerte. Igualmente, Nosotros nos vemos el próximo lunes a la misma hora aquí, a las 4, en Lacho Burgos.